Él es Jano Cabello, un joven zaragozano de 26 años. No es un chef profesional, pero bien podría serlo. Publicista de profesión, inventó la croquertilla en el concurso La Batalla de las Tapas de Aragón TV, una fusión de la tortilla de patata y la croqueta que en apenas unos días se ha hecho conocida a nivel nacional, apareciendo en varios medios de comunicación. Pues me ha pillado todo de vacaciones en la playa y una semana que iba a ser súper tranquila, que no iba a hacer nada más que descansar, tomar el sol. Me he encontrado todo el día con el móvil, con WhatsApp, la gente preguntándome entrevistas, y cuando me dijeron que había estado en Buena Fuente digo, madre mía. Jano se apuntó al concurso con su madre, quien vive este efecto viral desde cerca y, como todas las madres, le da un consejo a su hijo. Es que sea paciente haciendo sus cosas y que sobre todo que lo siga perfeccionando. Pero si hay un ingrediente secreto en esta receta, ese es... la cebolla. Tiene que ser la cebolla que le dé ese toquecillo y el pan. Y atentos todos, porque quizás dentro de muy poco veamos la croquetilla como tapa en restaurantes o precocinada en los supermercados. Pero si alguien quiere intentar hacer su propia croquetilla, ahí va un consejo de su creador. El consejo es hacer una buena tortilla de patata, todos los pasos igual, con cebolla siempre.